generalmente las clases van a quedar grabadas, entonces de tal suerte que, bueno, si alguno no puede por alguna razón de peso, no puede ingresar a... Ahí me están haciendo preguntas y voy a ver si puedo visualizarlas acá y leerlas. Entonces, si alguien no puede, igual la clase va a quedar grabada ahí para que la gente pueda verla más adelante. Ya, entonces voy a ver qué preguntas están haciendo. A ver. Sí, hay alguien que me está diciendo que si inicié la clase a las 10 y no a las 10:15. Ya, bueno, lo que pasa es que podemos hacer dos cosas. O podemos empezar a las 10 y terminar un cuarto para las 12, o podemos empezar a las 10:15 y terminar a las 12. Como ustedes prefieran. Yo realmente no tengo ningún drama en ese sentido. Cualquiera de las dos que cojan para mí está bien. Si quieren que empecemos a las 10:15 a partir de la otra clase, empezamos a las 10:15 y terminamos a las 12. Ya, esta es una clase introductoria, bueno, solo la primera media hora va a ser introductoria, porque, estoy hablando un poco de las cosas del curso, pero ya una vez que pasen estos primeros 30 minutos, ya vamos a entrar un poco en materia. Ya, entonces, bueno, ¿qué actividades son obligatorias? Bueno, como les decía, las evaluaciones, las 3 primeras evaluaciones. ¿Qué otro tipo de actividades se van a ocupar en la plataforma? Bueno, a veces pueden aparecer test, que esos test no van a ser obligatorios. Pero ¿qué va a pasar con esos test? Que van a ser de alguna manera una preparación para alguna de las evaluaciones. Ya, por ejemplo, si formulamos un test la próxima semana, si bien no es obligatorio, puede darle ideas de cómo podría ser la primera evaluación. Entonces es importante que usted resuelva ese test y usted mida qué tanto usted ha aprendido y ahí usted va a obtener, la plataforma le va a dar una calificación de carácter formativo y usted va a saber si está bien o está mal, si necesita estudiar más o si necesita prepararse mejor, ¿ya? Ese es el objetivo de las otras actividades que van a ser test o tareas o cosas que dejemos a través de Canvas o Teams, ¿ya? Esto ya lo aclaré. ¿Qué pasa si un estudiante no puede asistir a una clase sincrónica? Entonces ya saben que ellas sí o sí van a estar grabadas y si se me olvida por alguna razón grabarla, me dicen, profe, se le está olvidando grabar, grave. Y yo, porque a veces se me pasa, como ahora. Ya, entonces, ¿qué debe hacer un estudiante si tiene algún problema? Lo primero que debe hacer es, sí, los test formativos se corrigen automáticamente. Los test formativos se corrigen automáticamente y ahí le sale a usted cuánto obtuvo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede hacer un estudiante si, por ejemplo, tiene algún problema de plataforma, de que no visualiza correctamente alguna pregunta en un certamen, si se le cruza el horario, si no sé, tiene cualquier problema en relación a la asignatura? Lo primero que debe hacer es contactarme a través de mi correo, que es pedrohernandez@udec.cl. O puede también escribirme por Canvas o por Teams, dejarme algún mensaje, ¿ya? Y ahí por ahí alguien me escribió que parece que tiene problemas. Sí, ya voy a hablar de las fechas, no se me adelanten, no se me adelanten. Ya voy a hablar de las fechas. Entonces, eso, contactarme. Y lo pueden hacer a través de esos canales y usando solo su correo institucional. ¿Qué pasa si usa un correo de Gmail u otro correo? Le puede pasar que mi correo lo envía a spam y ahí no voy a poder leer lo que usted me mandó. Entonces, preferiblemente hágalo a través de su correo UDEC, ¿ya? Bien, ¿qué tipo de archivos se puede el estudiante subir en la plataforma? Puede subir archivos PDF y JPG. En algunos casos PNG, pero generalmente PDF, ¿ya? Porque entonces la plataforma, si usted va a subir un tipo de archivo diferente, raro o algo, la plataforma le va a decir que no puede subir el archivo porque no es compatible. Nosotros limitamos qué tipo de archivo recibe la plataforma, entonces nosotros solo vamos a limitar a la plataforma que reciba estos dos tipos de archivos, ¿ya? Bien, ¿cómo el estudiante debe nombrar sus archivos? Esto es algo bien importante para las evaluaciones, para cualquier actividad. Entonces, generalmente debería escribir su primer nombre y sus apellidos. Y si puede escribir el número de matrícula, genial, mejor. Porque eso va a facilitar que cuando yo lo revise voy a saber de quién se trata. Pero si usted pone, por ejemplo, un nombre de archivo como, por ejemplo,
archivo nuevo, yo no voy a saber de quién es. ¿Ya? Y a veces pasa que ni en el nombre de archivo no escriben su nombre y tampoco dentro de, por ejemplo, las hojas que escaneo, tampoco al final ponen nombre. Entonces me ponen en una situación muy complicada a veces. ¿Ya? Entonces lo ideal es colocar el nombre tanto dentro como por fuera del archivo. ¿Ya? Bien, horarios de atención. Ustedes saben que, bueno, estamos en medio de una pandemia, estamos todo haciéndolo a través de forma virtual. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, eh, puede solicitar un horario de atención los viernes de 15 a 17 horas o en otro horario, me puede escribir previamente por correo, yo le digo que día de la semana puedo, él me dice si puede a esa hora y ahí coordinamos y yo podría agregarlo en un grupo aparte y ahí conversar con esa persona y esa persona podría hacerme las preguntas que estime conveniente o mostrarme algunos procedimientos que él esté haciendo. Yo podría decirle si va por buen camino, o si está correcto, o si no tiene sentido lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces esos espacios son para eso. Bien, esto ya lo dije. ¿Cómo deben contactarse? Ya saben, Canvas, los canales oficiales son Canvas, Teams o el correo institucional. No usar correos distintos porque puede ser enviado a spam o no deseado. ¿Ya? Y solo usar los canales oficiales de la universidad. Bien, entonces, esto en relación a la normativa del aula virtual, nos vamos a regir, como ya les dije, por el reglamento de docencia de pregrado. Entonces, todo lo necesario deben buscarlo, eso está en la página de la universidad. En relación a, por ejemplo, el sílabus del curso, yo aquí subí en PDF el sílabus, igual lo subí aquí también. ¿Ya? Aquí van a encontrar todos los temas que vamos a trabajar a lo largo del curso y la fecha de las evaluaciones. Ya, entonces vamos a hacer una breve lectura en estos 2 minutos que me restan. Entonces, como saben, esta es una asignatura de tipo teórico-práctica, ¿verdad? Vamos a tener una parte que van a ser teórica, que van a trabajar conmigo, y van a tener una parte práctica que va a ser realizada por un alumno ayudante. Entonces, en relación a la parte práctica, ustedes saben que tienen 2 horas de práctica, me parece que los días miércoles. Entonces, ¿qué va a pasar con esa hora práctica? Con esas 2 horas de práctica, van a tener una hora de práctica sincrónica, es decir, y que van a estar en vivo con el profesor o la profesora ayudante, y van a tener otra hora que va a ser asincrónica, en el sentido de que ustedes van a tener que hacer un trabajo en un foro que nosotros los profesores creamos, en donde hay una serie de preguntas que ustedes van a tratar de resolverlas, ¿ya? Pregunta por pregunta. Y ahí ese foro va a estar moderado por el profesor ayudante y él les va a decir si lo que están haciendo está correcto y una vez que alguien resuelva correctamente, entonces, bueno, pasan a la segunda pregunta. Esos foros van a ser de carácter semanal y se van a abrir, por ejemplo, desde un día lunes hasta un día domingo. Entonces, por ejemplo, en la asignatura, de hecho, ya hay un foro que ya está abierto. Por ejemplo, ustedes se meten acá a la asignatura y van a encontrar que hay un foro eh, que se llama Foro de Práctica. Ya, entonces, este foro, eh, durante esta semana no van a tener práctica porque todavía no han asignado los alumnos ayudantes, pero ustedes pueden ir interactuando a través de este foro. Entonces, si ven aquí encuentran algunas preguntas y, bueno, alguno de ustedes puede aquí escribir una respuesta y decir, bueno, el primero se resuelve de esta manera, pueden, bien sea que lo escriban con texto, o bien sea que suban una imagen, ya para cada una de las preguntas, ¿ya? Y ahí vamos a ir visualizando entre el alumno ayudante y yo si lo que están haciendo está correcto. Entonces, esto es para la hora que es sincrónica. Pero bueno, en este caso, el miércoles van a usar las 2 horas porque no van a estar, probablemente voy a estar yo conectado para ver qué es lo que están haciendo en relación a este foro. Entonces, este foro se va a cerrar el día domingo de esta semana. ¿Ya? Bien, entonces vamos a seguir hablando del sílabus. No te aparece el sílabus en el Canvas, pero ahí está cargado tanto como archivo como con texto. Ya, mira, si tú te metes al sílabus, tienes 2 maneras de visualizarlo. La primera es a través del archivo. Si no le carga el archivo, entonces debo yo tratar de modificarlo.
Ya, pero igual aparece acá abajo. Entonces, debería aparecer esta parte. Programa, unidad. Ahí está publicado. Ahí está publicado. Debería aparecer todo, al menos el texto. Si no les aparece el archivo, bueno, quiere decir que de pronto hay algún problema con el archivo, pero debería aparecer al menos este texto que está acá. ¿No está? Es extraño porque está publicado. Pero ya hicieron el consentimiento informado del módulo 0. Tienen que primero hacer el módulo 0. Si no hacen el módulo 0 y no dan el consentimiento informado y no completan todos estos ítems acá, no les va a aparecer. ¿Ya? Bueno, ahí vemos ahora. Ahí vemos ahora. De todas maneras, yo lo voy a compartir acá en el chat. De todas formas. Me parece que lo tengo por aquí. Mientras arreglo qué es lo que pasa allá. A ver, déjenme lo busco para compartirlo. Este es cálculo 1. Sí, este. Vamos a compartirlo aquí en el chat para que lo tengan si no les aparece todavía ya. Ya. Profe, ¿Sí? tengo una duda, es que a mí en el tablero no me sale cálculo. Debes escribir un correo a la dirección de telecomunicaciones, dti@udec.cl. Ah, ok. Bueno. Sí, lo más pronto posible para que te lo soluciones rápidamente. Ok, muchas gracias. Que hay algunos que están, parece que tratando de ingresar. O es alguien que está... Ok. Bien, entonces vuelvo acá al syllabus. Voy a abrirlo desde acá porque si a algunos no les aparece todavía. Pero ya lo compartí allí. Entonces aquí aparecen los resultados de aprendizaje que esperamos. Que bueno, que en principio lo que vamos a hacer es hablar de números reales. ¿Ya? Que usted se familiarice con el conjunto de números reales, que pueda hacer todo en relación a números reales. Que usted conozca, por ejemplo, las operaciones con números reales, que pueda hacer desigualdades, que pueda establecer relaciones entre dos o más números reales, que pueda resolver inecuaciones, que pueda encontrar los conjuntos soluciones de las inecuaciones. Posterior a eso, vamos a hablar un poco de algunas secciones cónicas en el plano cartesiano. Ustedes saben que las secciones cónicas básicamente resultan de tomar un cono y intersectarlo con un plano. Y basado en esa intersección, se van generando distintas cónicas, por ejemplo, parábola, elipse, hipérbola, ¿ya? Eso sería esta parte, el resultado de aprendizaje número 2. En relación al resultado de aprendizaje número 3, ya es un poco entrando ya en materia, porque esto de números reales y plano cartesiano es algo que, digamos, para empalmar un poco el conocimiento que ustedes traen de la escuela con las cosas que vamos a ver acá. Ya, pero ya lo que corresponde formalmente a la materia empieza aquí, ¿ya? Con el concepto de continuidad de una función y de función de variable real, ¿ya? Derivabilidad de funciones reales, interpretar el comportamiento asintótico de una función, utilizar reglas de derivación para resolver problemas aplicables a la ingeniería. Esa es la última parte y es la parte que a ustedes les interesa. Ya, entonces, primeramente, vamos a aprender un conocimiento meramente matemático y puro. ¿Ya? Y después, cuando ya seamos bien formales y estemos bien claros en ese conocimiento matemático formal, entonces vamos a ver aplicaciones, que es lo que a usted le interesa, cómo modelar algunos problemas de ingeniería. Por ejemplo, si usted está en una empresa y hay un depósito de determinada forma y su jefe le pide calcular, oye, ¿cuánto tiempo se puede llenar este depósito? Si el agua que le vamos a, o el líquido que vamos a bombearlo a esta rata de cambio, no sé, 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿en cuánto tiempo crees tú que se va a llenar? Entonces, ahí a usted le toca hacer los cálculos, ¿ya? O, por ejemplo, si están diseñando, la gente que hace ingeniería industrial, están diseñando, por ejemplo, un recipiente para algún producto y le dicen, necesitamos ahorrar cualquier cantidad de material que se pueda.
Ya necesitamos minimizar costos. Entonces ahí usted debería resolver un problema de optimización. ¿Ya? Y debería encontrar cuáles son las dimensiones y cuál es la forma óptima para que, digamos, minimizar los costos en su empresa. Entonces, un ingeniero que no esté en la capacidad de hacer eso quiere decir que no tuvo un buen curso de cálculo. ¿Ya? Entonces, yo me voy a sentir muy responsable si alguno de ustedes no puede hacer eso correctamente. Entonces, es bien importante que usted pueda comprender, primero, la formalidad de las matemáticas que vamos a usar, el conocimiento matemático que vamos a usar, que usted aprenda a ser formal, porque entiendo que muchos de los ingenieros que están acá, de los futuros ingenieros que están acá, probablemente se inclinen por alguna de las ciencias puras. A veces pasa que un ingeniero puede hacer un magíster en matemáticas, o un doctorado en matemáticas, o un doctorado en física. Ya, no sé realmente quién de ustedes vayan a inclinarse por eso, entonces por eso que nosotros no podemos restarle rigor a las matemáticas que vamos a hacer. Ya, pero entonces lo que principalmente me interesa son las aplicaciones, ya, que usted pueda poder resolver cualquier problema de la ingeniería que esté estrechamente relacionado con los conocimientos que vamos a adquirir, ¿ya? Esta es una asignatura que es fundamental. Si esta asignatura no se aprende correctamente, difícilmente va a poder hacer el cálculo 2, ¿ya? No voy a poder aprobar a alguien que no pueda hacer cálculo 1, que no pueda calcular la derivada de una función, que no pueda hacer aplicaciones. No podría dejar que aprobarla, sería perjudicar a ese estudiante, porque en realidad no podría hacer muchas cosas en cálculo integral, ya que allá se va a hacer de forma opuesta y se van a necesitar ciertos conocimientos de cálculo 1 también para poder hacer cálculo 2. Y allá se van a también modelar otro tipo de problemas de ingeniería, ¿ya? Entonces, bien importante este curso. A pesar de que es un curso básico, se requieren muchas herramientas. Ya, entonces, las distintas también interpretaciones que tiene la derivada, también, ya, como razón de cambio, que era lo que les estaba hablando ahora, un recipiente que le entra un líquido a una rata fija. También las propiedades analíticas de una función, porque a través de la derivada uno puede estudiar, por ejemplo, intervalos donde la función crece, donde la función decrece, los máximos, los mínimos. ¿Mm? Todas esas cosas uno puede hacerlas a través de la derivada, ¿ya? Y también resolver problemas de optimización, que era lo que les mencionaba, problemas de minimizar y maximizar costos, minimizar o maximizar una función cualquiera, que bien modele costos, que bien modele material, que bien modele superficie, que bien modele cualquier fenómeno o cualquier situación que pueda ser aplicable a la ingeniería, a la física, a la química. Podemos modelar, por ejemplo, la velocidad con la que se da una reacción química, por ejemplo, ¿ya? Y a nivel más avanzado, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de cálculo de variaciones, que ya es un tópico más grande de las matemáticas, ya se pueden hacer cosas mucho más interesantes, como las que se hacen en investigación. Ya, pero es necesario este conocimiento para poder generar un conocimiento mucho más avanzado. Ya, entonces aquí están los contenidos. Entonces, un primer tópico de números reales, un segundo tópico de geometría analítica, un tercer tópico de límite y continuidad, un cuarto tópico de derivada y un quinto tópico de aplicaciones de la derivada. Entonces, básicamente eso es el curso. De eso vamos a hablar en todo el semestre. Ya de la metodología ya hablamos, no voy a perder mucho tiempo en esto, vamos a enfocarnos acá. De las evaluaciones también ya hablamos. La bibliografía, que es bien importante, sí vamos a hablar. Recomiendo Thomas y Finney de cálculo en una variable de Pearson. También el Stewart también lo recomiendo, que es cálculo de trascendentes tempranas también, una referencia que es bastante buena. Y también pueden usar como bibliografía complementaria el Larson, el Hostel y el de Edwards, también cálculo 1. Lo pueden encontrar, el texto de Stewart y Larson lo pueden encontrar acá en la página de bibliotecas, que la biblioteca parece que adquirió los derechos de esos textos, entonces usted puede descargarlo de forma gratuita, me parece que con su RUT o con su matrícula puede descargarlo. Entonces, generalmente para la asignatura yo con los apuntes que hago, generalmente suelo hacer un libro y siempre suelo compartirse a los estudiantes, entonces no va a tener que pronto preocuparse por que no va a tener suficientes apuntes. ¿Ya?
Entonces, va a tener que enfocarse principalmente en comprender lo que se está transmitiendo en la clase, de prestar atención, de ver qué es lo que yo trato de transmitir y de que a usted le quede claro. Esa va a ser su principal preocupación. Si usted logra eso, no debería tener ninguna dificultad en el curso y debería aprobar. Eso es como lo ideal. Ya, entonces aquí aparece la planificación. Aparecen las clases, lo que vamos a hacer, que ya de hecho estoy pasado 12 minutos. Está qué es lo que voy a hacer semanalmente. Probablemente pueda atrasarse debido a algún feriado o una cosa, pero en lo posible yo siempre trato de cumplirlo tal cual como está acá, planeado. Ya, porque nosotros hacemos una planificación de los temas y todo, de tal suerte que todo quede muy bien. Ya, entonces aquí está, aparece una planificación y aquí aparece la fecha de la evaluación y su porcentaje. ¿Qué día? Entonces el 19 de enero, febrero, marzo, abril será la primera evaluación. Ya, y entrarán hasta los temas que estén previos hasta esa fecha. Y acá, por ejemplo, el 7 de junio aparece la segunda evaluación del 35%. Y aparece el 26 de julio la tercera evaluación. Y el 9 de agosto aparece la evaluación de recuperación. Ya, entonces, como ven, todo está bastante calendarizado. Ya, entonces no va a tener ningún problema. Las fechas de las evaluaciones generalmente son inamovibles. Son sí o sí en esa fecha. No cambian. Cuando hay evaluaciones, ese día se hace la clase en cualquier horario, ¿cierto? O algún horario. Generalmente se hacen fuera del horario de clase. Puede ser de 7 de la tarde a 10 de la noche. Puede ser un típico, O sea, horario de... no se Claro, debe topar con ninguna clase. no se puede topar con ninguna clase. Generalmente. ¿Ya? Pues nosotros siempre ponemos un horario de tal suerte que todos puedan y que nadie tenga ninguna objeción al respecto. ¿Ya? Bien, entonces esto. Entonces, bueno, aquí están todos los profesores. Yo soy el de la sección 7. Los demás todos son mis colegas. El profesor Héctor Palma es el coordinador del curso. Ya, y eso es todo lo que puedo decir en relación a... Yo de todas maneras, ahorita que terminemos clase voy a ver qué pasa porque no les sale a algunos el sílabo y eso. Voy a ver por qué. ¿Ya? Porque es muy extraño, porque debería aparecerle. Se supone que cuando lo publico le debe aparecer a todos. ¿Ya? De todas maneras, yo voy a revisar muy bien eso. Bien, entonces aprovecho este espacio para preguntas. Preguntas en relación a la asignatura. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. El documento que acaba de mostrar ese está en Canva, ¿cierto? Para después volver a revisarlo, por si se queda algo ahí. El sílabo sí debería estar, pero me dicen que no les aparece alguno, entonces no sé, yo debo revisar eso. Ahora que termine la clase voy a ponerme en marcha y veo qué es lo que sucede. ¿Por qué no? Porque debería aparecerle, porque lo subí desde ayer, de hecho. Todas estas cosas deberían aparecerle. Bienvenida docente, presentación, sílabus, de hecho, ya diagnóstico. Este diagnóstico, que olvidaba decirlos, también deben hacerlo. Es una manera de ver cómo están ustedes. ¿Ya? Va a estar abierto durante todo el día de hoy. Ya, tiene 11 preguntas, usted responde, parece que es de selección múltiple, entonces usted responde la que sea más adecuada. Entonces, dice, tampoco me aparece el módulo de inicio. Quizás porque hay que hacer el módulo 0. Sí, es que tienen que hacer todo. Tienen que hacer el módulo 0, que es consentimiento informado, creo que tienen que aceptar algunas políticas de ahí de la universidad. ¿Y profe? Y ahí después le debería aparecer todo esto, el módulo 0. Y ahora sí les sale, prueben a ver. No sé si Profe. ahora les debería aparecer. Traten de refrescar la página a ver si les aparece. Ahora Sí, dime, sí ¿te sale, escucho? profe. Ah, ahora sí sale. No me aparecía, pero ahora recién Ah, actualicé entonces y era apareció. esto. Entonces era esto, que los había publicado Ahora acá, lo pero veo. que no había publicado el módulo. A ver, yo reviso aquí. No, ya. Entonces ahora sí debería aparecer. Bien. Actualízalo, Matías. Actualízalo, que ya debería aparecer. Ya me están diciendo que ahora sí les aparece. Ahora sí, profe. Ya. Entonces ahí les aparece como el sílabo, bien sea el mismo archivo que les mandé debería aparecerles o debería aparecerles también como texto. De cualquier manera van a poder acceder y si no, les aparece aquí en Canvas. ¿Ya? Entonces estamos claros.
Y aquí le va a aparecer lo que vamos a hacer hoy en clase. La introducción, números reales y un primer listado, que es el listado que deberían hacer en práctica la próxima semana. Y aquí el foro de práctica también. Entonces debería aparecerle todo ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Para ver si empezamos entonces a hablar sobre la materia en sí. El diagnóstico, no, el diagnóstico lo pueden hacer cualquier día. Lo que tienen, a ver, vamos a ver, es miércoles. Me parece que hay unas fechas. Parecen que hay unas fechas. El test diagnóstico, el miércoles todo el día. Tiene 120 minutos, o sea, mañana. ¿Ya? El foro siempre va a estar abierto desde lunes y se cierra domingo. O sea, el foro ya está abierto. Debería cerrarse domingo. Cada semana hay un foro, generalmente. ¿Ya? Las prácticas, ya saben que la primera va a ser sincrónica, que va a ser con el profesor ayudante o la profesora ayudante que asignen. Y la parte asincrónica va a ser que van a tener que interactuar en el foro. Ya, eso. Profe, el ¿Sí? módulo de inicio se desbloquea después de Del módulo aceptar el 0. consentimiento informado, Claro, de ¿cierto? hacer el consentimiento Ah, ya. informado. Claro. Si no, no se le va a desbloquear. ¿Ya? Y también si después que hagan el módulo de inicio, entonces le va a aparecer. Pero esto lo pueden ver con calma en realidad. ¿Estamos claros? Porque ya les acabo de dar un abreboca de todas las cosas. Pregunto de nuevo, ¿hay alguna pregunta? Entonces estamos claros con las 3 evaluaciones, estamos claros que se reprueba de hoy 4, que hay que sacar 4 sí o sí de ahí en adelante, que la máxima nota es 7. Ahí alguien me escribió. Tienes que hacer el consentimiento informado, que me dice que está bloqueado. Ah, pero no, la parte de el test diagnóstico está bloqueado hasta mañana, porque va a estar habilitado mañana todo el día. Tienen 120 minutos. El consentimiento es lo primero que aparece en la primera parte. Aquí. Esta parte es el consentimiento informado. Entonces, si no lo haces, no te sale esto. Tienes que aceptar el consentimiento informado. Y ahí entonces te debería cargar el módulo de inicio. Y una vez que hagas el módulo de inicio, entonces te debería cargar entonces el de la semana 1. ¿Ya? Bien, entonces, si no hay más preguntas, entonces vamos a hablar un poco de lo que respecta al día de hoy. Entonces, hoy día nos corresponde entonces, según la programación, nos corresponde hablar de los reales como cuerpo ordenado, arquimediano completo, axiomas de cuerpo, en este caso, y propiedades de la igualdad y ecuaciones. Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, esto lo pueden leer, lo deben leer ustedes. Esta es la introducción que aparece allá. Entonces vamos a empezar aquí. Y ya, entonces, el primer conjunto con el cual vamos a empezar, que es el conjunto más básico que existe, es el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Vamos a denotarlo generalmente con la letra N manuscrita, ¿ya? Y vamos a considerar números naturales como los números del 1 en adelante. Ya, el 1, el 2, el 3, etc. ¿Ya? Entonces, sobre ese conjunto existen básicamente dos operaciones. En la escuela realmente nos han mentido un poco en relación a las operaciones que existen. ¿Ya? Entonces, matemáticamente solo existen dos operaciones básicas. Ya, entonces vamos a desaprender algunas cosas que habíamos aprendido y vamos a aprender otras. ¿Ya? Entonces, este es un enfoque un poco más matemático y algebraico. Entonces, solo existen dos operaciones, la suma
y la multiplicación. Ya, entonces, ¿qué propiedades se verifican en relación a los números naturales y en relación a la suma y a la multiplicación? ¿Cuáles son las diferentes propiedades que se verifican? ¿Se refiere a lo de conmutativa, asociativa y a eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, la primera propiedad, que es la más importante, se llama ley de la cerradura o clausurativa. Entonces, esta propiedad establece que, por ejemplo, si usted toma cualquier pareja de números naturales y los suma, o bien los multiplica, el resultado va a ser otro número natural. Es decir, que la operación no se va a salir del conjunto. Es decir, que si usted suma dos números naturales, no le va a dar un número que no sea natural. No va a obtener, por ejemplo, un número negativo. No va a obtener, por ejemplo, un fraccionario. Si hace suma o multiplicación de números naturales. Entonces, esa es la primera propiedad. ¿Ya? Propiedad clausurativa o ley de la cerradura. ¿Ya? Bien, ¿qué otra propiedad se puede exhibir en relación a la suma y a la multiplicación? Por ahí mencionaron otra. ¿Qué otra propiedad? ¿Conmutativa? Conmutativa, muy bien. Entonces, esa propiedad lo que establece es que si tenemos una pareja de números naturales, bien sea con la suma o con la multiplicación, podemos cambiar el orden de la suma o de la multiplicación y el resultado siempre es el mismo. Ya, si usted suma, por ejemplo, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Si usted multiplica 5 por 4, si usted cambia el orden, entonces ahora quedaría 4 por 5, entonces el resultado no se va a ver afectado. Entonces son propiedades que gozan los números naturales. Entonces hasta ahora llevamos dos propiedades. La primera, clausurativa o ley de la cerradura, que establece que si bien multiplicamos o sumamos dos números naturales, el resultado es otro natural. Y la que acabamos de decir ahora, que es conmutativa, que se refiere a que si cogemos una pareja cualquiera de números naturales, si bien sea que estén multiplicando o sumando, si cambiamos el orden, el resultado no va a cambiar. ¿Estamos claros con esas dos propiedades? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. ¿Qué otra propiedad más podemos mencionar sobre el natural? Profe, ¿cuál era la primera que había mencionado? Clausurativa. De todas maneras, la voy a escribir aquí. Por favor. La voy a escribir aquí y le voy a compartir al final este apunte para que insertar aquí una nueva página. Profe, ¿Sí? si no me equivoco, la otra propiedad es distributiva, pero no estoy seguro. Ya. Pero hay otra, quizás más Asociativa. interesante. Asociativa. Vamos a escribir esta. Clausurativa o ley de la cerradura. Esta es la primera. Entonces, dados dos números naturales, ¿qué pasa con ellos? Siempre van a dar un natural. El producto o la suma siempre da otro natural. Siempre es natural. ¿Ya? Bien, ¿y la otra cuál era? Propiedad conmutativa. También en algunos textos de álgebra aparece abelianidad. Pero en la escuela siempre nos enseñaban como propiedad conmutativa. Entonces, lo mismo, dados dos números naturales, el producto o la suma de ellos, siempre es posible cambiar el orden y el resultado no cambia. Bien, hay otra que es interesante también. ¿Cuál sería? Hagamos memoria un poco. La de elemento neutro, la esa que se multiplican por 1. Sí. ¿Y quién sería el elemento neutro? El 1, pues cuando un número se multiplica por 1. Muy bien, entonces propiedad modulativa.
o Profe, ¿y el cero no existencia contaría igual? de elementos neutros. Sí, eso es lo interesante. Entonces, ¿qué pasa con el cero? Que bueno, que hay algunos textos que consideran el cero como natural, hay otros que dicen que sí es natural, hay otros que dicen que no. Entonces, depende del contexto en el cual estemos trabajando. Por ejemplo, en algunos contextos, por ejemplo, como la topología, que es la geometría de los números, el cero no se considera natural. ¿Ya? Entonces, depende. Pero para efectos de lo que vamos a hacer, vamos a considerar el cero natural. ¿Ya? Entonces, propiedad modulativa o existencia de los elementos neutros. Entonces, ¿qué establece? ¿Cómo podríamos definir esta propiedad? Para todo número natural existe. ¿Quién existe? ¿Quiénes son los elementos neutros en la suma y la multiplicación? ¿El En 1? la suma el 0 y en la multiplicación el 1. Muy bien, el 0 y el 1. El 0 y el 1 de tal suerte que actúan como elementos, bueno, de tal suerte que ocurre lo siguiente. Escribirlo acá matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que, por ejemplo, a más 0 es igual a y lo contrario. 0 más a. Esto sería para todo a. For all a en los naturales. Escribir aquí. Aquí está. Entonces, para todo número natural, aquí dice, para todo a que pertenece a los naturales, 0 sumado con a es a y viceversa. Y la otra sería con la multiplicación. Pero vamos a escribir aquí algo interesante. Existe. Entonces, para todo a en los naturales existe el 0 en los naturales tal que a sumado con 0 es a y 0 sumado con a también es a. Bueno, y vamos a agregarle aquí porque es único. Entonces, de nuevo, para todo a en los naturales existe un único elemento 0 que pertenece a los naturales de tal suerte que a sumado con 0 sea igual a y 0 sumado con a también es a. Esa sería la modulativa, pero de la suma. Y ahora, ¿cómo quedaría la de la multiplicación? Para todo a en los naturales existe ¿quién? ¿Quién existe? Ahí me está respondiendo alguien. Vamos a ver qué dice. ¿Quién existe? El 1. El 1. ¿Ya? Existe un único elemento que es el 1 que pertenece a los naturales tal que ha multiplicado, ahora, ha multiplicado con 1, da a y lo contrario. 1 multiplicado con a. Listo. Sí, algunos me están preguntando sobre simbología. Esta invertida significa para todo. Este ya lo conocen, que es pertenece. Esta invertida es existe y este signo de admiración único. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo leemos? Para todo a en los naturales existe un único elemento 0 que pertenece a los naturales y esta línea oblicua significa tal que. ¿Mm? Entonces, para todo existe único tal que. ¿Mm? Profe, pero en la multiplicación a por 1 no sería igual a, sería igual a... Ah, no, sí. No, está bien. Sí, nada. Sí, todo número multiplicado por 1 sabemos que da 1, el Profe, mismo número. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, tanto con la suma con la multiplicación, solo que acá es el 0 y acá es el 1, dependiendo de la operación. Entonces, todo esto que escribí aquí también lo puedo escribir en lenguaje matemático arriba. Por ejemplo, ¿cómo sería la propiedad clausurativa? Si la escribimos en lenguaje matemático. ¿Cuántos elementos necesitamos? Acá necesitamos uno solo, pero ¿cuántos elementos necesitamos para la clausurativa? ¿Dados qué? ¿Cuántos números naturales necesito?
2. 2. 2. Entonces puedo hablar de A y de B. Entonces, para Sí. todo A y B en los naturales, entonces se va a cumplir lo siguiente. Right arrow. Entonces, esa flecha significa entonces, A sumado con B pertenece a los naturales. Quiere decir que cualquier pareja de números naturales que yo escoja, si la sumo, también me da un número natural. Esa sería la clausurativa para la suma. ¿Y cómo sería para la multiplicación? Sería similar. Solo vamos a cambiar la operación suma por la operación multiplicación. ¿Ya? Entonces esa sería la propiedad clausurativa tanto de la suma como la multiplicación. Para todos A y B en los naturales se cumple que, o entonces, A más B pertenece a los naturales y A por B también pertenece a los naturales. Bien, ¿cómo escribimos matemáticamente entonces la propiedad conmutativa? ¿Cuántos elementos necesitamos? 2 elementos igual. Mínimo 2. 2 elementos, entonces lo mismo. Vamos a hacer una para la multiplicación y una para la división. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a leer lo que dice. Dice, dados dos números naturales, el producto o la suma de ellos no cambia. Entonces, eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Para todo A y B en los naturales, entonces, A más B es lo mismo que B más A. Esa sería la conmutativa o avenidad para la suma. Y para el producto sería similar. Entonces, para todo A y B en los naturales, se cumple que A multiplicado con B es lo mismo que B multiplicado con A. Y ahí tendríamos entonces la... Bien, nos hace falta otra propiedad que es bien importante, que hemos dejado por fuera de esto. ¿Cuál es? La asociativa. La asociatividad. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que uno puede cambiar el orden en el que trabaja con los números. Sí, pero eso ya lo dijimos aquí. No importa cómo la agrupe. Eso, no importa cómo la agrupe, pero ¿cuántos elementos necesito? 2 3. mínimo. 3. Ah, Mínimo. claro, 3 para poder hacer 3. la... Claro, entonces vamos a escribirlo primero en palabra y luego lo escribimos en simbología. Entonces, a ver cómo queda el asunto. Entonces, propiedad asociativa. Bien, entonces, para toda terna de números naturales, podemos asociar 2 a 2 sin que el resultado cambie. Ya, entonces tenemos una terna de números, al menos 3 números, que bien sea, pero hay que hablar de la operación. Bajo la suma o el producto. El producto usual de números naturales. Podemos asociar 2 a 2 sin que el resultado cambie. Ahora sí quedó bien. Para toda terna de números naturales, bajo la suma o el producto usual de números naturales, podemos asociar 2 a 2 sin que el resultado cambie. Entonces, ¿cómo escribimos eso a nivel matemático? ¿Cuántos elementos necesitamos ahora? A, B y C. A, B y C. A, B y C, muy bien. Para todo A, B y C, que pertenecen a los naturales, entonces se debe cumplir que A más B más C tiene que ser igual a A más B más C, pero aquí voy a asociar los dos primeros y acá voy a asociar los dos últimos. Esa sería la asociativa, pero de la suma. ¿Cómo quedaría para el producto? Lo mismo, pero sin el paréntesis. ¿Cómo? Lo mismo, pero multiplicando y sin el paréntesis. ¿Por qué sin el paréntesis? Porque el orden no afectaría a la multiplicación. Pero entonces no se evidenciaría la propiedad. O sea, la propiedad es la misma, pero salvo que ahora voy a cambiar
Suma por producto, es lo mismo. Tiene que llevar los A paréntesis por B y por para C. demostrarlo. Claro, ya, no importa. Lo mismo, salvo que ahora voy a cambiar la suma por el producto. Eso. Y bien, y ahora falta la última que dijeron por allí. La distributiva. Distributiva, muy bien. Entonces, esa se llama distributiva de la multiplicación o del producto respecto a la suma. Al revés, no se puede. Propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Ya, entonces, esta la voy a escribir matemáticamente. ¿Qué me están escribiendo? ¿Qué dicen? Ya. Bien, entonces esa propiedad lo que establece es lo siguiente, que si yo tengo tres elementos, un elemento multiplicando por una suma, por ejemplo, A que multiplica a B por C, a B más C, entonces lo que dice es que yo puedo distribuir la multiplicación respecto al producto. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría A que multiplica a B más A que multiplica a C. ¿Ya? Ahí están diciendo algo. El elemento inverso, ya vamos a hablar de eso. Y también lo contrario. Una es distributiva de derecha y una es distributiva de izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría esta distributiva de izquierda? De derecha. ¿Cómo quedaría esa? Según la propiedad. B por C y C por A. Quedaría de la misma forma de arriba, ¿o no? No. Quedaría B por A y C Muy por A. bien. B por A. B por A más C por A. Eso sería. Profe, pero tengo una duda ahí. ¿Sí? En esa parte no hay que ordenarlo de forma como... No. No hay que ordenarlo, por ejemplo, A, B. No. Ah, ya, esa era No. mi duda. La propiedad establece que debe serse en esa forma. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? Sí. No es, por ejemplo, como en el álgebra que uno, por ejemplo, ordenaba que las X tienen que ir primero que las Y, luego las Z, ¿no? Que bueno, que uno lo podría hacer aquí en este caso porque uno sabe que se cumple la propiedad conmutativa, pero no es lo ideal. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, Sí. profe. Bien, entonces, esas son las 5 propiedades que verifica la suma y el producto de los números naturales. Entonces, nosotros, para efectos del curso, vamos a considerar que el 0 es natural. Yo me rijo por los axiomas de Peano, que fue quien, digamos, que inventó la aritmética que existe en los números naturales. Entonces, yo voy a considerar que el 0 es natural. A efectos de que se cumpla la propiedad modulativa, que va a ser importante en principio. ¿Ya? Bien, entonces, los naturales, bajo esas dos operaciones, miren que ni siquiera he hablado de 4 operaciones, solo he hablado de ¿cuántas operaciones? De 2. De 2. La suma usual y el producto. Entonces, los naturales junto con la suma y el producto tienen una estructura, voy a escribirlo aquí, algebraica de monoide. ¿A qué se refiere con monoide? A cualquier conjunto bajo esas dos operaciones que verifique esas 5 propiedades. ¿Ya?
Si tengo un conjunto arbitrario que verifica clausurativa, conmutativa, modulativa, asociativa y distributiva de una operación respecto a la otra, entonces digo que ese conjunto con esas dos operaciones tiene estructura algebraica de monoide. ¿Ya? Entonces, se le llama monoide porque verifica esas 5 propiedades, que a la larga, si las multiplica por 2, en el fondo son 10 propiedades. ¿Ya? Entonces, este fue el primer conjunto que el hombre conoció. Ya, en principio, surgieron los primeros números, el 1, el 2, el 3. El número que es más moderno y que es más reciente, entre comillas, estamos hablando de hace algunos 700, 800 años atrás, no porque no existiera el 0, sino porque no había un símbolo para representar específicamente el 0. Es decir, que el 0 como símbolo es mucho más moderno que los demás números. ¿Ya? Porque generalmente, por ejemplo, los mayas y algunas otras culturas solo representaban el 0 con nada. ¿Ya? Por ejemplo, en el símbolo solo no escribían nada y ahí asumían de que se estaba representando el 0, pero no había un símbolo formal. No era que no existía el 0 hace 600 años, el 0 siempre ha existido, lo que no existía era un símbolo para representar elementos que no tuvieran, conjuntos que no tuvieran elementos. No había un símbolo para eso. ¿Estamos claros? Entonces el 0 es mucho más moderno. Y bueno, y ahí, como les digo, una polémica sobre si el 0 es natural o sobre si no lo es. ¿Ya? Nosotros, para efectos del curso, vamos a considerar que sí lo es. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la gracia de empezar con los números naturales? ¿O qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, que, bueno, algunos matemáticos empezaron a tratar de resolver ecuaciones. Acá, problemas que estén relacionados con números naturales, de tal suerte que uno pueda encontrar una variable usando las propiedades. Por ejemplo, entonces, vamos a ver algún problema. Para que vean cómo surgieron los distintos conjuntos que uno conoce. Entonces, ¿qué pasó? Que los matemáticos empezaron a formular ecuaciones aquí. Entonces, ecuaciones en N. Entonces, bueno, ¿qué es una ecuación? Una ecuación es una expresión algebraica en la cual se pide calcular el valor de una indeterminada. Entonces, generalmente usan las letras X, Y, Z para representar las incógnitas. ¿Ya? Entonces, habían expresiones, por ejemplo, de esta forma. Vamos a quitar esto aquí. Por ejemplo, X más 5 igual a 6, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí sugerida? Pasar el 6 con el signo contrario hacia el otro lado. No podemos hacer eso. Restar por menos 6. No podemos hacer eso. No se Restar ponen los 5. naturales. Por menos 5. No podemos. Las únicas propiedades que tenemos son estas 5. No existe ninguna otra operación. Sumar menos 5. No podemos. El menos 5 no existe. Solo existe el 0, el 1, el 2, el 3. No existen más números. No es natural el menos 5. Poner un 1, ¿no? Poner el 1 nomás. En ese momento solo podían hacer eso. Sí. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo podían hacer y sabían que era el 1. Aquí incluso también podían hacerlo. Por ejemplo, ¿aquí cuál sería? El 5. 5. Profe, en ese caso se podría descomponer el 6 como una suma entre el 5 más 1 y la de C queda como una propiedad, ¿o no? ¿La qué? Como una de las propiedades que vimos. El 6 Descomponiendo lo puede descomponer como 1 más 5. Ah, Sí. claro, por eso más evidente. No, es mucho más complejo que eso. Ahorita van a ver por qué es más complejo. Entonces, ellos resolvían estas ecuaciones por simple ensayo y error. Porque las únicas propiedades que existían y las únicas operaciones que existían eran suma y producto. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que llegaron otras ecuaciones que eran de este estilo.
Por ejemplo, z más 1 igual a 0. ¿Qué valor tiene que tener z? -1. Pero no existe. O sea, claro, pero... Cero. Está indeterminado en los naturales. No hay solución. No hay solución para esa ecuación. En ese momento, esa ecuación no tenía solución. Olvídese de todos los conjuntos que conoce. Haga de cuenta que solo conoce del 0 en adelante. Oh, pero, o sea, que lo limitaba mucho eso. Claro, los limitaba. Limitaba Eso es lo que quiero que entiendan, el por qué surgen los otros conjuntos. Entonces, ¿qué pasa? Que los matemáticos no podían resolver estas ecuaciones, no sabían. Entonces aquí simplemente decían que bueno, que ese número que estaban buscando no era natural. Solo sabían que no era natural. Era lo único que sabían, porque no había ningún elemento de los números naturales que sumado con 1 me diera 0, no había. ¿Ya? Entonces, los matemáticos se ven en la necesidad de ampliar el conjunto de los números naturales a un conjunto más amplio. Profe, ¿Sí? ¿este apunte lo va a subir a algún lado después? Sí, yo lo convierto en PDF y se los cargo ahí en... Gracias. ¿Ya? Para que no se vayan a estresar con eso. Lo que quiero es que entiendan el origen de todas las cosas. ¿Hasta ahí estamos claros entonces? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Clarísimo. Ya. Ya. Eso es lo que quiero, que esté claro todo y que... Ya. Que desaprendan algunas cosas de la escuela y que aprendan otras cosas nuevas. ¿Ya? Probablemente si esto se lo hubieran enseñado en la escuela, no lo iba a entender en ese momento. Ahora usted tiene un conocimiento mucho más... Ojo, hay que tener dos cosas claras. Una cosa es cómo se enseña el conocimiento y otra cosa es cómo se originó. Son cosas diferentes. Históricamente, diferente. Y cómo se enseña en la escuela es diferente. Ojo con eso. ¿Ya? A usted se lo enseñan de una forma, entre comillas, didáctica para que usted pueda comprenderlo y le echan ese cuento triste de que este pasa para acá con signo contrario, que eso en realidad matemáticamente no tiene sentido y se lo voy a demostrar por qué más adelante no tiene sentido. Eso de pasar hacia un lado no existe. Y de aquí en adelante no voy a aceptar que usted haga esas cosas. ¿Ya? Así que debe desaprender eso de pasar de un lado hacia el otro, eso vamos a desaprenderlo un poco. Entonces probablemente vamos a entrar en choque, su conocimiento que tiene ahí adquirido va a entrar en choque con algunas cosas que van a estar, pero se va a dar cuenta que esto está más fundamentado que eso de pasar a dividir o pasar a sumar. ¿Ya? Bien, entonces avancemos. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos para resolver este problema? ¿Qué hicieron los matemáticos? Crearon los números enteros. Bueno, ¿y cómo los crearon? ¿Cómo los crearon? Nosotros, bueno, ya sabemos que existen, cuáles son, pero ni siquiera tenemos idea de qué son los números enteros. Ni siquiera. Nosotros creemos que los números enteros son los mismos naturales, pero no son iguales. Ya, pensando que tienen algún inverso. Ya vamos a ver, entonces, miren lo que hicieron los matemáticos. Los matemáticos hicieron lo siguiente. Una recta, ¿no? Lo voy a hacer aquí. Los matemáticos cuando tenían un problema con un conjunto hacían esto. Hacían esto que lo voy a mostrar aquí. Hacían algo que se llama producto cartesiano. Cogieron los naturales y lo hicieron producto cartesiano con ellos mismos. Bueno, ¿y qué es eso de producto cartesiano? Bueno, crear parejas de números naturales. Eso fue lo que hicieron, crear parejas de números naturales. Entonces, ¿qué parejas ahí pueden salir? Parejas de números naturales. Todas las parejas de números naturales que usted conozca, es decir, números van a ser parejas de la forma m, n, de tal suerte que m y n sean números naturales. Todas las parejas que usted pueda considerar. ¿Ya? ¿Y eso cómo se representa gráficamente? Bueno, eso se representa de la siguiente manera. Entonces, miren todas las parejas que van a salir. Voy a tratar de hacer un pequeño dibujo aquí
Pero primero voy a bajar la página para que se nos pierda la otra página. Entonces, miren. Esto fue lo que hicieron los matemáticos. Entonces, bueno, representan aquí. Disculpen que no me quede tan derecho. Aquí representaban el 0. ¿Ya? El 0. Por acá representaban el 1. Por acá representaban el 2. Por acá el 3. Etcétera. Y también acá arriba. El 1. El 2. El 3. Etcétera. Entonces, ¿cuáles son las diferentes posibilidades que existen de pareja? Bueno, esta puede ser una pareja. ¿Cuál pareja sería esta? 0, 0. 0, 0. Muy bien. Esta es otra pareja. ¿Cuál pareja es esta? 1, 1. 0, 1. 1, 0. 0, 1. 0, 1. 0, 0, 1. 1. Esta. Esta. 0, 2. 0, 2. 0, 2. Esta. 0, 3. 0, 3. Ahora, y estas eran diferentes, a lo contrario. 1, 0. 1, 1, 0. 1, 0. Esta, 1, 0. 2, 0. 3, 0, etcétera. Y aquí también puedo armar esta, 1, 1. Claro. Esta sería 1, 2. Esta 1, 3. 2, 1. 2, 2. 2, 3. Y aquí es lo mismo, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y puedo hacer más. ¿Hasta ahí estamos claros o no estamos claros? Sí, profe. Claro, Entonces, los matemáticos lo que hacían era, cuando querían ampliar un conjunto, lo que hacían era hacer producto cartesiano de ello, es decir, armar infinitas parejas de números hasta ahora. ¿Ya? Bien, entonces, miren lo que hicieron. No era suficiente con armar el producto cartesiano. Había que hacer algo que se llama relación de equivalencia. Entonces, ¿qué es la relación de equivalencia? Sucede que hay algunas parejas que se pueden relacionar con otras. Por ejemplo, la relación de equivalencia que ellos definieron es la siguiente. Nosotros podemos decir que dos parejas van a ser equivalentes. Voy a escribirlo aquí. La pareja M y N es equivalente a la pareja A, B. Y pasa lo siguiente. Y pasa lo siguiente. Ojo con esto. La pareja M, C, M más B es lo mismo que A, que N más A. Es decir, si las sumas cruzadas, voy a dibujar aquí, si las sumas cruzadas, y cuando yo sumo este con este, me da lo mismo que este con este, son equivalentes. Este símbolo que está aquí, que es como la parte de la ñ superior, significa equivalente. Entonces, dos parejas de números naturales van a ser equivalentes si cumple que las sumas cruzadas son equivalentes. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes serían equivalentes? ¿Quiénes serían equivalentes? Por ejemplo, vamos a escribirlo acá abajo. ¿Quiénes serían equivalentes a la pareja 0, 0, por ejemplo? ¿Quiénes entrarían ahí? ¿Quiénes serían equivalentes a 0, 0? 1, 1. 1, 1. ¿Quién más? 3, 3. ¿Quién más? 2, 2. ¿Quién más? 4, 4. 3, 3, 4, 4. Todos los que tengan iguales, ¿verdad? Todos. Todos los que tengan la misma adelante y la misma atrás. La misma primera componente y la misma segunda componente. Esos serían equivalentes, todos serían equivalentes a 0, 0, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes serían equivalentes, por ejemplo, a 1,0, por ejemplo? ¿Quiénes entrarían ahí? 0, 1.
Sí. Puro. Sería 0, 1, 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Recuerden la suma cruzada. Miren, aquí está. 2-0. 2-1. 2-1, muy bien. ¿Qué más? 3-2. ¿Es 2? ¿Qué más? 1, 3, 4. 4-3. 4-3. O Y sea, en va general, los que subiendo. tengan la forma, Entonces, 5. en general, los que tengan la forma, ¿qué forma tienen que tener? A más 1, A más 1, A más 1, Bien. Vamos con los que sean ahora equivalentes a 2,0. Profe, ¿podría volver a explicar eso? Es que no lo entendí muy bien. Ya. Tenemos el problema de las ecuaciones. No hay soluciones, no hay números naturales que satisfacen. Hacemos producto cartesiano de naturales con naturales, es decir, esto gráficamente. Todas las parejas que yo puedo armar de números naturales. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Todas estas son parejas de números naturales. Cada punto es una pareja. ¿Ya? Por ejemplo, esta que está aquí, voy a escribirla con azul. Esta que está aquí tiene coordenadas 3, 0. Era como lo que hacíamos en la escuela. El eje X aquí, el eje Y, no sé si recuerdas. ¿Recuerdas? Sí, sí lo entiendo. Lo mismo. Entonces aquí esta es 3, 0. Esta que está aquí, ¿qué coordenadas tendría esta? 3,1. 3 en X. ¿Y en Y cuántas? 1. 1. ¿Y esta qué coordenadas tendría esta? 1,2. 1,2. ¿Hasta ahí estás clara? Sí, hasta ahí estoy clara. Bien, entonces, relación de equivalencia, representación, producto cartesiano, representación del producto cartesiano, y ellos definieron esta relación de equivalencia. Entonces, dijeron, dos parejas van a ser equivalentes, este símbolo que está aquí, como una que es bien similar al acento que se le escribe en la ñ, van a decir que estas dos parejas M, N y A, B son equivalentes sí y solo sí. Cuando haga la suma cruzada me da igual. Cojo el primero de aquí con el último de acá y cojo el último de acá con el primero de acá. Si esa suma me da el mismo número, entonces son equivalentes. Entonces yo empecé a preguntar, por ejemplo, ¿quiénes serían equivalentes con 0, 0? Entonces, el primero que entraría sería 1, 1. ¿Por qué? Porque si yo hago la suma de 0 con 1, ¿cuánto me da? 1. Y si hago la suma de 0 con 1, 1. Y 1 es igual a 1. Entonces, 0, 0 es equivalente a 1, 1. ¿Estamos o no estamos? Ah, ya. Sí. Y también 2, 2. Si hago la suma cruzada, mira, 2 más 0, 2. Y 0 más 2, 2. También es equivalente. Y todos los que tengan la forma, todos los que tengan la misma componente en X, la misma componente en Y, todos van a ser equivalentes. Entonces estoy armando conjuntos que sean equivalentes. ¿Ya? Ah, ya. Ya entendí. Entonces ahora voy con otro conjunto de equivalentes. El otro conjunto es partiendo del 1,0. Entonces ahora los que sean equivalentes a este. Entonces, ¿por qué 2,1? Si yo hago la suma cruzada, te vas a dar cuenta que se cumple. Mira, 1 con 1, ¿cuánto da? 2. ¿Y 0 con 2? 2. 2, da lo mismo. Ah, ya entendí. Ya, entonces por eso son equivalentes. Ya. Ya, y ahora empecé con el 2,0. Entonces estoy viendo todos los que sean equivalentes al 2,0. Entonces empecé por aquí. Empecé con estos puntos. Son 0, 0. Los que sean equivalentes a 1,0, los que sean equivalentes a 2,0, a 3,0, y ahí vamos avanzando. Ahora, si quiero los de 3,0, ¿cuáles serían equivalentes a 3,0? ¿Quiénes entrarían ahí? A ver si captaron la idea. Profe, una pregunta. Pero díganlo, no lo escriban porque me cuesta trabajo ver el chat. ¿Sí? 3,0, 6,3. 4,1, muy bien. ¿Quién más? Profe, una pregunta. 5,2. Sí, pregunta. Ya, pero entonces la solución sería que siempre tendré que colocar como un A más la abscisa y luego en la ordenada sería un A. O sea, del primer par. Algo de ese estilo.
Porque, o sea, siempre estás colocando A Sí. más 2 justo con la abscisa de acá del Claro. cero. Bueno, eso para Claro, los pares claro. que son 2,0 y cuestiones así. Que Exacto. tengan la ordenada 0. Claro, entonces el que importa es este, que es el principal. O sea, Este es el que podrías importa. decir 100,0 y podrías decir A Sí. 100, Sí, entonces vamos a prestarle atención a este, que es el representante principal. ¿Ya? Bien, ¿qué más parejas puedo que sean equivalentes a 3,0? 5,2. 5,2, muy bien. 6,3. 6,3. ¿Y en general qué forma tiene que tener? A más 3. A más 3. A más Coma. 3, Coma A. Muy bien. Eso es. Bien. Entonces, fíjate que estoy considerando estos puntos. Hasta ahora he considerado, ¿dónde está aquí? Dibujar. Hasta ahora he considerado, ¿qué punto? Lo voy a escribir con verde. Este punto lo he considerado, ¿verdad? Equivalentes a este punto también, equivalentes a este punto y equivalentes a este. Ahora voy con los equivalentes a estos tres que están aquí. Por ejemplo, ahora, ¿quiénes serían equivalentes a 0,1? Ahora al revés la cosa. 1,0. Voy a escribirlos aquí. Ahora vamos con 0,1 también. 0,1. Va a ser el principal ahora. Entonces, ¿quiénes entrarían aquí? 0,1. 1,0. 1, no. ¿Quién? 0,1. 1,2. 0,1, profesor. Sí. Piensen bien. 1,2. 1,2. Muy bien. 2,3. 2,3. Muy bien. 15,16. ¿Qué más? ¿Qué más? 3,4. 3,4. ¿Y en general qué forma tienen que tener? Profe, A, A, más 1. A más 1. A, más 2. A más 1. Entonces, fíjate que se comportan similares a los que ya hemos hecho, pero opuesto, ¿verdad? Invertida la... Profe, Sí, dime. ¿y por qué no puede ser el mismo 0,1? 0,1. Si lo sumas, no te da la suma. Te Sí, daría, según yo en sí. un lado te daría 0 Pero- y en el otro te daría 2. No, Recuerda profesor, que- así sería 1,0 le daría eso, pero 0,1 sí le daría 1 y 1. Ah, sí, es que Sí. creo que se confundió con lo de ordenar y... es que Sí, como se estás suman las- confundido. Recuerda que no- tienes que sumar, son estos. Este con este Sí, a mí y igual me este con pasa algo este. así. Ya, si Por se eso- cumple, si dan iguales los dos, genial, entra, pero si no, no entra. Por eso te digo que el 1,0 no entra. No, Pero pero el el 0,1 0,1 sí sí. entra también. Ah, pero si él es el consigo mismo, ahí está, en rojo, el mismo. Él es equivalente consigo mismo. Ah, ya. Por eso no lo puedo escribir dos veces. Por ejemplo, en un conjunto no puedo escribir un elemento repetido varias veces, sino que solo lo escribo una vez. ¿Ya? Está con rojo, pero él es equivalente consigo mismo. Bien, sigamos con los otros. Ya hice este, ahora voy con este. Este es 2,0. Entonces hagámoslo de 2,0. ¿Quiénes entrarían ahí? 0,2. ¿Quiénes entrarían ahí? ¿Quiénes son equivalentes a él? 1,3. 1,3. 1,3, muy bien. ¿Qué más? 2,4. 2,4. 4. ¿Qué más? 3,5. 3,5. Y en general, ¿qué forma tienen que tener? A, A más 2. A, A más 2. Y hagamos un último. Quiero que se den cuenta de algo curioso. Hagamos un último, que ya ustedes deben saber más o menos cómo queda. Un último. Por supuesto que hay más. Recuerden que son infinitos. Se parece a la Sí. literación. ¿Aquí cómo queda? Entonces, el asunto. 0,3. ¿Quién entraría? 1,4. 1,4. 1,4. Muy bien. ¿Qué más? 2,5. 2,5. 2,5. ¿Qué más? 3,6. 3,6. 4,7. Etcétera. Y tienen que tener la forma. A, A, A más 3. Bien, quiero que se den cuenta de dos cosas. Este es un grupo, este es un grupo y este es un grupo. Entonces los matemáticos dijeron, a este hay tres categorías diferentes. La primera categoría es que tenga 0 en la primera componente y un número natural en la primera componente. Entonces dijeron, a esta categoría que tiene 0 en la primera componente,
y 1 en la segunda componente, vamos a denotarla por su representante principal, que en este caso es 0,3. Y a esta simplemente vamos a denotarla por su representante, que es 0,0. A esta también vamos a categorizarla por su representante. Entonces el representante es 1,0. Entonces había una polémica. ¿Cómo diferenciamos los de arriba de los de abajo? ¿Cómo diferenciamos los de arriba de los de abajo? Por la posición del 0. Por la posición. Entonces, ¿qué dijeron los matemáticos? Dijeron, a los que se encuentran en la parte superior, o sea, en este caso, en la parte izquierda, ¿sí? En la parte izquierda, vamos a llamarlos enteros negativos. Entonces, a esto lo llamaron simplemente -3. A este lo llamaron simplemente -2. A este lo llamaron -1. A este lo llamaron solamente 0. A este lo llamaron 1. Positivo. Profe, ¿y qué pasó en qué pasó en el 2,0? ¿Cómo? En el 2,0 con el 2,1 y ¿qué pasó? ¿Cómo así que qué pasó? ¿En qué sentido? De que 2 más 1 son 3 y 0 más 2 son 2. Eso... ¿A dónde? Ah, sí, aquí hay un error. Copió y pegó el de arriba, profesor. Sí, copié y pegué el de arriba. Sí, aquí hay un error. Vamos a corregirlo al tiro. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Suspendido. 3,1. ¿Qué más? 4,2. 4,2. Etcétera. ¿Cierto? Ahora sí está correcto. Ya, ahora sí, ¿verdad? Bien, entonces, fíjate, a todo este conjunto de parejas, los matemáticos lo llamaron -3. A toda esta pareja lo llamaron -2. A toda esta pareja la llamaron -1. A todas estas parejas la llamaron 0 solamente, clase 0. Y a esta lo llamaron +1, +2, +3 para diferenciarlos de estos negativos. Entonces, mira cómo queda el asunto. Mira cómo queda el asunto. ¿Qué pasa si yo proyecto las líneas de todos los que son equivalentes? Voy a proyectar las líneas de todos los que son equivalentes. La voy a hacer con otro color. Por ejemplo, vamos a hacerlo con verde. ¿El 0, 0 con qué es equivalente? Con el ¿Cuáles son? 1. ¿Cuáles son todas las equivalentes con el 0? 1, 1, 2, 1, 2. 2, 2. Entonces, mira, este es 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y ahí, entonces, mira, aquí represento el 0. La clase 0. Esta es la 1,0. ¿Con quién es equivalente? Con el 1,2. No. 2,1. 2,1. Entonces, mira, todas las líneas quedan como, bueno, a mí no me están quedando paralelas, pero a ustedes les deberían quedar paralelas. Y si sigo proyectando la línea hacia acá abajo, aquí quedaría representado el +1. Y lo mismo con el 2,0, 3,1, todas estas son equivalentes. Y si proyecto la línea hasta acá, van a quedar igualmente espaciadas y aquí va a ser la representación de el +2. Y así, sigo con +3, +4 y ahora hacia la izquierda. Esta, ¿con qué es equivalente? 0,1, ¿con quién es equivalente? 1,2. 1,2, aquí está. Y también es equivalente con 2,3 y también es equivalente con todas las que vienen. Y si proyecto la línea aquí, aquí entonces quedaría la representación de ¿qué número? -1. -1. Entonces, de ahí es donde viene eso. Entonces, un número entero no es un número natural. Un número entero es un conjunto de parejas ordenadas de números naturales. A nosotros nos hacían creer que los naturales eran los mismos que los enteros, pero ya ven que no. Entonces, un solo número natural es un conjunto infinito de parejas ordenadas de números naturales. El -3 es todo este conjunto de parejas. Toda esta línea paralela que está aquí. Ahí me están haciendo preguntas. A ver. ¿Preguntas hasta ahora?
Están diciendo que su vida fue un engaño. Lo que pasa es que esta es una construcción. Lo que pasa es que esta es la manera. Lo que pasa es que esta es la forma como se construyeron los números reales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La voy a escribir aquí. ¿Cuál es la conclusión? Hay 3 tipos de números enteros. Entonces, 3 tipos, 3 clases. 3 clases de números enteros. Tres clases de números enteros. ¿Cuáles son las 3 clases que hay? Los enteros que son 0, la clase 0, tienen elementos de la forma A, A, con A en los naturales. Escribirlos de forma mejor matemática. Entonces, la clase 0, que está formada por números, parejas de números naturales que tienen la forma A, A con A en los números naturales. Entonces, la primera clase de enteros se llaman enteros neutros. Entonces ya ves que es un conjunto infinito de parejas ordenadas. Ese es el primer elemento. ¿Y los otros elementos qué forma tienen? 1,0. Son más A. Entonces tienen la forma A, 0 con A en los enteros. Y los otros elementos son menos A, que tienen la forma al revés, 0, A con A en los enteros. Estas son las 3 clases de enteros que hay. Entonces es una familia infinita. Entonces un número entero como tal está compuesto por todas estas familias. Si yo quiero saber quiénes son las parejas que conforman el más 1, son el 1,0, el 2,0. Ahora, pregunta. ¿Cómo hacemos operaciones ahora? ¿Cómo hacemos las operaciones? Fácil. Quiero sumar más 1. Quiero sumarla con más 2. Ya usted sabe cuánto da. ¿Cuánto da? 3. Por el conocimiento que usted tiene de la escuela y por la didáctica que usaron para enseñarla, ya usted sabe cuánto da. Entonces, pero ¿cómo se hace? ¿O cómo se hacía? ¿O cómo hacían los matemáticos para sumar en ese momento? ¿Qué van a hacer? ¿Las coordenadas? Las coordenadas. Coja cualquier representante del 1 y cualquier representante del 2. Del más 1 y del más 2. Coja cualquiera. Dígame uno. Cualquiera que esté que pertenezca al más 1 y cualquiera que pertenezca al más 2. Coja una pareja. 4,2. 3,2 y 4,2. ¿Cómo? Dígame uno. 3,2 y 4,2. 3,2 pertenece al más 1. Muy bien. Y dígame ahora del más 2. 4,2. 4,2. Y vamos a ver dónde cae. ¿Cuánto da la suma? Sumo componente con componente porque son naturales. Entonces, 3 y naturales yo sé sumar. 3 más 4 y 2 más 2, ¿cierto? Primera componente de aquí con primera componente de acá y segunda componente de acá con segunda componente. ¿Qué pareja da? 7,4. 7,4. Pregunto, ¿la pareja 7,4 en cuál de estos conjuntos cae? En el más 3. En el más 3. Entonces esto pertenece al más 3. Entonces el resultado de la suma daría más 3. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Entonces ya saben de dónde viene todo el asunto. Lo que pasa es que nosotros nos evitamos hacer toda esta parafernalia. Afortunadamente los enteros positivos y los enteros negativos se comportan como la suma de los números naturales. Si se dieron cuenta, yo me puedo olvidar de todo ese cuento de las parejas y solamente sumo el 1 más 2 como si fueran naturales y escribo el resultado y le pongo el mismo signo. Eso es lo que a uno le enseña en la escuela. Pero en el fondo lo que está pasando es esto, que usted coge cualquier representante de la clase más 1, cualquier representante de la clase más 2, suma y se fija a qué clase pertenece el resultado de eso. Y claramente este pertenece a la clase más 3. Pertenece a la clase más 3. Y es por esa razón que la suma de esto es más 3. Es por eso. Ya, ahora, coja uno negativo y uno positivo. Por ejemplo,
para que vean que funciona. Coja uno negativo y uno positivo. Coja, por ejemplo, más 1 y menos 2. Que ya usted sabe cuánto da. ¿Cuánto da eso? Menos 1. Da menos 1, pero bueno, vamos a ver que es cierto. Escoja cualquier elemento que esté en más 1. Cualquiera. El 2, 2,1 ya. Entonces cojamos el 2,1. Y escojamos otro que esté en menos 2. 0,2. 0,2. ¿Cuánto da eso? Parejas. 2 más 0. Son naturales, ya yo sé. Y aquí quedaría 1 más 2. ¿Y eso cuánto daría? 2,3. 2,3. ¿Y 2,3 a qué clase pertenece 2,3? Al menos 1. Al menos 1. Míralo aquí donde está, ¿eh? Menos 1. Entonces, como pertenece a menos 1, entonces ¿cuánto da la suma de? Pertenece a la clase menos 1. Entonces, para sacar los números negativos, ¿siempre sumaban? Todavía no creaban la resta. Claro, todavía no creaban la resta todavía. De hecho, estuvieron así por mucho tiempo. Ni siquiera hablaron de, por ejemplo, de la división tampoco. Ya, entonces siempre usaron esas dos operaciones, nada más, la suma y el producto. Entonces, es por esa que la operación resta puede definir, pero a través de la suma. Y vamos a ver más adelante cómo se definen. Bueno, entonces ya los matemáticos encontraron un conjunto mucho más grande. Entonces, y bueno, por curiosidad, ¿saben por qué se usa la letra Z? ¿Por qué creen que se usa la Z para designar? Ah, nada, no tienen ni idea. Bueno, vamos a escribirla aquí. Sabe que se usa la letra Z porque viene del alemán. Viene de el vocablo alemán. Sol. Voy a escribirlo aquí. A ver si puedo escribirlo. Que significa completo. Entonces se usa la letra Z manuscrita para designar al conjunto de los números enteros. Entonces, fíjense que quienes crean los conjuntos o el país que crea el conjunto es quien le da el nombre al conjunto. Si probablemente se hubiera creado en Latinoamérica, no hubieran usado la Z, sino la E o algo así. Pero como los alemanes eran en ese momento quienes eran potencia mundial en matemática, entonces ellos fueron los que crearon entonces este conjunto. Haciendo eso que acabo de hacer. Producto cartesiano y relación de equivalencia, clases. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ahora la ecuación que no tenía solución en los naturales, ahora sí tiene solución aquí. Entonces aquí entran el más 1, más 2, pero ya saben que son clases, bueno, que se comportan como los números naturales con la suma, pero eso es diferente, que se comporten diferente, pero no porque sean iguales a los números naturales. Entonces, aquí entran el menos 1, etcétera, menos 2. O sea, hacia la izquierda ya ustedes saben que están los negativos, hacia la derecha están los positivos y en el centro está el 0 y que están uniformemente espaciados en la misma distancia y hay dos infinitos, un infinito negativo y un infinito positivo. Ya, entonces estos son los números enteros. Ya, pero recuerden, ustedes lo van a trabajar como usualmente trabajan en la escuela, recordar todas las propiedades que existen, pero ya saben que en el fondo lo van a entender como que cada uno es una clase. Cada uno de estos elementos que están en rojo es un conjunto de parejas ordenadas. Ya van a ver los enteros de una forma totalmente distinta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos profesores dicen que los naturales están incluidos o son subconjuntos de los enteros? Porque sucede que estos números que están aquí, el más 1, más 2, más 3, este conjunto que es el conjunto de los enteros positivos, sucede que se comporta igual que los naturales. Voy a escribirlo aquí. Algebraicamente, en el sentido de que la suma de números enteros positivos es la misma suma de números
naturales. Entonces estos son los enteros positivos que voy a representarlo de esta forma. Entonces este conjunto es, la palabra mágica es isomorfo. O sea que tienen la misma forma, la misma estructura a los naturales. Entonces, por eso que en la escuela le dice a usted que los naturales son subconjuntos de los enteros. Pero no es que sea subconjunto propiamente, porque recuerda que cada uno de los enteros es un conjunto infinito de parejas ordenadas. ¿Ya? Entonces, se comportan igual. Entonces, si se comportan igual, da lo mismo escribirlo con signo positivo o escribirlo sin signo. ¿Ya? Entonces hay algunos libros que omiten el más aquí. Entonces tratan a los números naturales como los números enteros, positivos. ¿Ya? Pero ojo, no es que sean iguales, son iguales vía isomorfismo, pero cada uno es distinto. El 1 sin más es el 1 natural, pero el 1 con el más es todo este conjunto que está aquí, de parejas ordenadas. Un conjunto infinito de parejas ordenadas. Entonces no puedo decir que son iguales. Entonces no puedo decir, por ejemplo, es absurdo decir que el 1 es igual al más 1. No es cierto. Entonces aquí lo correcto es decir esto. Porque este que está aquí es natural. Mientras que el otro es un conjunto infinito de parejas ordenadas. Este es natural y este que está aquí es un conjunto. Es todo este conjunto. 1,0, 2,1. Entonces, por eso son distintos. ¿Ya? Nosotros lo vamos a trabajar como si fueran iguales, para efectos de practicidad en la suma. Ya usted sabe, por ejemplo, que si va a sumar dos números enteros negativos, ¿qué se hace? Se suman y se escribe el mismo signo, que es negativo. Y si tiene signos diferentes, entonces, entre comillas, usted hace una resta mentalmente y escribe el signo del que tenga mayor valor absoluto. Entonces, son cosas que ya usted trae de la escuela. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si ahora planteo esta ecuación que teníamos acá que no tenía solución? Pero si ahora la planteo en los enteros. ¿Qué va a pasar con esta ecuación ahora? ¿A qué va a ser igual z? A menos 1. Porque menos 1 sumado con más 1 da 0. Entonces, ahí esta ecuación, entonces la ecuación anterior ahora tiene solución. Pero, profe, ellos lo ven como que están sumando los conjuntos. Sí. Entonces ahora, en el fondo, ya sabes que están haciendo operaciones aquí con parejas ordenadas en el fondo. Es como si tuvieras aquí, si coges un representante de clase, por ejemplo, escoges aquí, bueno, el z, por supongamos que es a, b. El 1, podemos coger un representante, puede ser 1,0. Y el 0, podemos dejarlo con 0,0. Entonces, en el fondo, si quieres resolver esta ecuación, ¿cómo quedaría entonces? Si quieres resolverla. Quedaría a más 1, b es igual a 0,0. Entonces, de aquí tú concluyes, luego, b tiene que ser 0, y el a, ¿qué tiene que ser? ¿Qué valor tendría que tener a? -1. -1. Sí. ¿Qué valor tendría que tener a? -1. -1, pero es que recuerden que estamos en los números naturales. 0. 0,1. 0,1, ¿verdad? ¿Y el 0,1 a dónde pertenece? Al menos 1. Al 1. Al más 1. Al menos 1.
Menos 1. Al menos 1. Entonces de ahí es donde sale. Entonces ahora sí tiene solución aquí. ¿Ya? Entonces es eso. Entonces ya ven que lo que motivó, por supuesto que esto no es lo fuerte del curso. Esto era una motivación para que ustedes vieran de dónde salen los conjuntos. Nosotros tenemos que llegar a los números reales. Vamos por los enteros. Bueno, y entonces, ahora ya estamos en los enteros. Entonces, ¿qué propiedades se verifican con los enteros? Profe, la clase terminó básicamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué propiedades ahora se verifican? ¿Qué propiedades? La recta. Se van a heredar las mismas propiedades que teníamos de los números naturales y le vamos a agregar otras más. Entonces, además de todas estas propiedades que escribimos aquí, que se cumplían para los números naturales, se van a cumplir otra adicional que voy a agregar. Hace falta una. Sí, dicen, tenían que tener como una tabla de todos los conjuntos para hacer la operación. Sí, claro. De ahí después se inventaron las tablas de la suma. Y yo no quisiera mostrarles cómo se sumaba entero, cómo se sumaba naturales antes, porque es peor. Nosotros aprendimos a sumar con tablas de sumar, pero los matemáticos antes lo hacían de una forma muy distinta. Entonces, los enteros ahora van a tener una estructura algebraica mucho más grande. Se va a llamar anillo. ¿Ya? Entonces va a tener las siguientes propiedades. La clausurativa se va a cumplir. Ahora vamos a cambiar aquí n por z. Todo lo demás va a seguir funcionando igual, porque de alguna manera se heredan todas las propiedades que teníamos con la suma y la multiplicación. Entonces, voy a cambiar ahora el n por el z, nada más. ¿Ya? Voy a borrar aquí el texto. Solo nos vamos a quedar con la propiedad. ¿Ya? ¿El lado izquierdo igual o no? Sí, lo mismo, todo. Entonces aquí, z, 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 z. Ya saben que es la suma y la multiplicación, por supuesto, en los enteros. Entonces aquí también existe el 1, también que es entero también. Bueno, aquí existe el más 1. Pero en el fondo, ustedes saben que lo pueden interpretar como el 1, pero respetando el hecho de que se está entendiendo ahora como número entero. Y también la asociativa. Por ahí dijeron una que se verificaba. ¿Cuál era? Que no se cumplían los naturales, pero que ahora sí se verifican los enteros. ¿Cuál era? Es la que hace diferente el asunto. El inverso aditivo. ¿No? Propiedad, muy bien, propiedad invertiva. O existencia de elemento inverso. Esta propiedad establece algo bien similar, pero solamente con la suma, ojo, con la multiplicación no hay inversos. Entonces, para todo número entero, existe un menos el número, o sea, menos a, para todo A existe un menos a, de tal suerte que a sumado con menos a me da 0, y viceversa. ¿Ya? Listo. Entonces, ven que se cumplen las mismas propiedades con la suma y con la multiplicación, salvo que ahora agregamos una propiedad que es la propiedad invertiva. Entonces, aquí pasó lo mismo que pasó en los números naturales. ¿Qué creen qué fue lo que pasó en los números naturales? ¿Por qué se crearon los números enteros? ¿Qué fue lo que motivó la creación de eso? Ya para terminar. Imposibilidad de resolver algunas ecuaciones. Imposibilidad de resolver ecuaciones. Entonces, mira, por ejemplo, aquí habían estas ecuaciones, por ejemplo, 2x más 1 igual a, por ejemplo, 3, por ejemplo. 3
más 2x más 1 igual a más 3, por ejemplo. ¿Cuál es la solución para x ahí? ¿Tiene que ser igual a qué? ¿A 1? Más 1. A 1. Más 1. Más 1. Ah, no, más 1. Bien. Pero esta... Por ejemplo... Esta ecuación más 2x más 1 es igual a 0. ¿Cuál es la solución? Menos 1. Menos 1. Sí, No. menos 1. Verifiquemos si es cierto. 2 por menos 1, menos 2. Y menos 2 más 1 daría menos 1, no daría 0. Entonces no es. Menos un medio. Sí, es uno menos. Pero menos 1. ¿Pero cuáles son los enteros? Los enteros son solo estos. No tenemos fracciones. No tiene solución. No, ya empezamos de nuevo. No. Y tenemos el mismo problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo mismo. Ahora, aquí hicimos producto cartesiano de naturales con naturales. Ahora vamos a hacer producto cartesiano de quién con quién. De entero con entero. De entero con entero. Y vamos a también a definir una nueva relación de equivalencia. Y entonces van a salir 3. Profe está muteado. Profe, se mutió. Se silenció. Profe, no se escucha. Profe, se muteó. No. Se me cayó. Ahora contestado, corra. No. Era mal. Ahora sí, profesor. Sí, profe, sí se escucha. Ya, entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo. Ya, pero bueno, eso lo hacemos en la siguiente clase. Bueno, ustedes van a averiguar qué es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la relación de equivalencia? Lo voy a escribir aquí como una tarea. ¿Qué relación de equivalencia? En Z cruz Z define los... En Z cruz Z define los racionales. ¿Por qué se usa la letra Q? Que no se usa, por ejemplo, la R de racionales, porque Q. Y también las propiedades. Sus propiedades. ¿Qué propiedades? Van a tener las mismas toditas, es decir, usted va a copiar y pegar las mismas propiedades que están aquí, salvo que ahora va a cambiar por Q y va a agregar una adicional que se va a generar. Es solo una propiedad más la que hace falta. Todas estas mismas propiedades se van a verificar para los racionales, solo que aquí va a aparecer una propiedad más. Ya, chicos, los dejo hasta ahí porque... Entonces voy a... ¿El apunte lo va a subir al Canvas? Sí, lo voy a subir en Canvas y en Teams para que lo tengan ahí. ¿Profe, lo va a subir al tiro? Sí, lo voy a subir al tiro, ahora que cuelgue. Ah, ¿Ya? Entonces nos vemos entonces el jueves. Ya espero que las cosas hayan estado, digamos, interesantes para ustedes en ese sentido. Entretenida la clase, profe. Entretenida, Ya. profe, la clase. Sí, profe, estuvo buena. Ya, eso es lo que me Buenísimo, interesa. Que ustedes sepan de dónde salen las cosas. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos, y que tengan un feliz resto Chao, de tarde. profe. No olviden mañana. Chao, profe. Mañana al test. Chao, profe. Ya. Chao.